Es un grato placer volvernos a encontrar en este lugar por este medio, ¿no? Es una gran bendición poder compartir la palabra de Dios, poder compartir nuestros propósitos cristianos, nuestro deseo de seguir adelante en medio de esta crisis, de esta situación que muchas veces nos pasa, con ánimos y también con desánimos. Así que en esta ocasión lo que vamos a hacer es un estudio específico de algo que nos compete a nosotros como iglesia, como pueblo de Dios y como única opción. Pero antes de ese estudio, es bueno siempre pedir la dirección del Espíritu Santo. Así que vamos a estar de rodillas todos, a los que puedan, y ahí vamos entonces a pedir la dirección de nuestro Dios. Amante y bondadoso Dios que estás en los cielos, te damos muchas gracias por este maravilloso momento donde vamos a estudiar tu palabra con un tema sumamente urgente para nosotros. Así que te rogamos de que tu Santo Espíritu se espacie en medio nuestro, de que tu Santo Espíritu nos ilumine de tal manera que las palabras sean precisas, esas palabras que llegan al corazón, esas palabras que impactan la vida y que cambia también nuestro rumbo y nuestra forma de ver las cosas. Te rogamos, oh Señor, que nos capacite para hacer lo mejor para ti. Te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos, este análisis es importante porque es lo que uno siempre quiere ver, hacia dónde más podemos llegar. Estos mensajes a veces se sacan del momento cuando uno se acuesta o cuando uno despierta en las mañanas y dice, ¿cuál es mi trabajo, Señor, para ti? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué más quiere que haga? Entonces uno se levanta y va a su cuarto, a su oficina, al lugar de estudio, y allí entonces uno ve ciertos pasajes, tanto de la Biblia como del Espíritu de profecía. Y allí en el libro de Hechos, ahí nosotros sabemos qué pasó en el libro de Hechos, justamente en el capítulo 1 y los versículos, podemos leer el 11 y el 12 también. ¿Ven? Ahí nos dice, los cuales en el capítulo 1 de Hechos y el versículo 11. Ahí tenemos una palabra precisa que me hizo pensar mucho en este pasaje, en este momento para compartirlo con ustedes. Dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y el versículo 12 es bien importante también. ¿Ven? Así que le voy a hacer la historia de esa poquita parte. Entonces, dice que volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Es bonito, ¿no? Saber dónde fue, según dice la Biblia, cómo fue y a quién Jesús le habló. No solamente estaban los discípulos. Si leemos el Espíritu Profecía y también la misma Biblia, nos dice que había más personas. Era la iglesia completa, representando
la iglesia actual y la iglesia también del futuro, con sus dirigentes ahí. Así que cerca de 500 personas eran, y ellos, cuando Jesús les dice así, entonces ellos se vuelven a Jerusalén. Ahora bien, ¿por qué les traigo esto? Porque después de eso, Jesús le dice algunas palabras que justamente se cumplieron. Uno de los mejores profetas, o el mejor de los profetas, vamos a decir uno de los mejores, para no quitar ahí a Isaías, ni a Jeremías, ni a ninguno de los profetas mayores o menores. Cristo fue un profeta por excelencia. Y aquí él ya está advirtiendo, le está diciendo, quédense en Jerusalén porque algo grande va a pasar dentro de no muchos días. Después de ahora, pocos días y la explosión vendrá. Así le dijo Jesús a sus discípulos. Por eso lo hemos titulado el mensaje. Pregonar es nuestra misión. ¿Por qué? Porque Jesús cumple con los discípulos y los discípulos cumplen la voz de Jesús. Y justamente se cumple todo el panorama que de paso se va a repetir hoy. Pero hay que hacer la misma preparación que la vamos a comentar. La vamos a comentar. Hay que hacer la misma preparación que partiendo de ese momento que Jesús les habló en el Monte de los Olivos, partiendo de ahí, esa misma operación se va a repetir. Ahora, ¿qué quisiera yo? Estar ahí, en ese grupo. ¿Okay? Como estuvieron otros, como estuvo Pedro, estuvo Juan, estuvieron otros más, dentro de ese grupo, también yo quiero estar. Pero yo también quiero que tú estés. Porque ese es el propósito nuestro. No importa de qué religión tú seas, pero yo quiero que tú estés ahí y te vamos a dar las pautas también para que estés ahí. Sea que es de la religión, es adventista o es bautista o es de cualquier religión, de cualquier grupo, no importa. O que no esté en ningún grupo también, te invito a estar ahí. Pregonar es nuestra misión. ¿Por qué? Porque miren, queridos, pronto, muy pronto, cuando digo pronto, es porque realmente la situación, los eventos, las sazonas, la situación que estamos viendo, me indica que muy pronto Cristo, nuestro sumo sacerdote, saldrá del lugar santísimo. Tema que nosotros también debemos estudiar, pero al tiro cada día. Porque ese es el trabajo de Cristo ahora en el santuario celestial. La intervención por nosotros. Él está interviniendo, Él está llevando nuestros males para que sean eliminados y limpiado ese espacio. O sea, estoy hablando un poquito para que me entiendan, no profundamente, pero tiene que ser lavado, limpiado ese espacio y puesto ahí la justicia de Cristo. Puesto ahí mi nombre, pero tapado o cubierto con el nombre de Cristo. Y Cristo está intercediendo por mí. ¿Pero por qué intercede por mí? Intercede porque se está pasando o se va a pasar el juicio. Y el juicio lo que va a hacer es que va a determinar la situación de los seres vivientes. ¿Okay? Lo va a tratar de determinar para Cristo entonces poder y tener este mundo, que es el único que está en pecado, que es el único que está en desobediencia, que es el único que está en rebelión, poner a nivel todos los mundos de Dios
y todos estaremos felices con el Señor para siempre y en la eternidad. Entonces, tenemos que tener bien en cuenta que muy pronto Cristo saldrá de ese lugar. Ahora bien, antes de leerle un texto o dos textos, cuando Cristo salga de allí, ya la situación salvífica, todo acto salvífico de Cristo estará sellado. Por eso es que la situación de entrega, de acción misionera, de buenas palabras, de buen ánimo, todo tiene que ser ahora. Todo tiene que ser en el momento que nosotros estamos con vida y con acción. Tiene que ser. De otra manera no puede funcionar. Y lo vamos a ver en varias cosas. O sea, debemos estar en la iglesia, debemos orar a Dios, debemos buscar a Dios, debemos hacer todo lo que Dios nos dice, con sinceridad de corazón. Y no solo eso, sino también con reserva extra. Con reserva. Y cuando digo con reserva, tengo muchas cosas en mi mente. Porque hay personas que en la calle le preguntan hacer algo acerca de la Biblia y sí, fui bautizado, pero no tengo toda la información. Te voy a buscar al pastor para que te explique. No, usted puede hacerlo. Usted puede hacer. Usted puede hacerlo o no. Usted debe hacerlo. Porque tenemos el tiempo para eso. ¿Ven? Tenemos el tiempo. Porque cuando llegue ese momento, que es justamente en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22 y el versículo 11. Ahí podemos leer ese versículo. Apocalipsis 22, 11. Allí nos dice, eso es cuando Cristo salga, cuando Cristo termine esa intercesión, esa intervención por nosotros en el cielo, que les hablé hace un ratito, que lo vamos también a leer. Cuando Él termine, entonces Él va a decir, el que es injusto, que no se considere usted o lo considere Cristo a usted como una persona injusta, porque se quedará siendo injusto y los injustos tendrán su parte en el lago de fuego. ¿Okay? Dice, el que sea justo todavía, que siga, el que sea justo, que sea justo. El que sea injusto, que siga siendo injusto. El que es inmundo, que siga siendo inmundo todavía. Ahora, el que es justo, que practique la justicia. Y el que es santo, que también se santifique. Pero ya ahí todo caso estará sellado. O sea, donde a usted lo encontró ese momento, así usted va a quedar. Y muchas veces algunos pensarán que están bien, ok, estoy bien, no hay ningún problema, pero cuando llegue el momento del recogimiento de la iglesia, del levantamiento de la iglesia que Jesús ha de hacer, entonces ahí será el lloro y el crujir de dientes para muchos. Entonces, otro texto que podemos ver que es muy paralelo a ese es el que está en el libro de Daniel. En el capítulo Daniel 12, 10. Ahí encontramos ese versículo también paralelo a este. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Gloria a Dios. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos entenderán. Ahora bien, ese es un momento
que nosotros hoy lo leemos y está muy bonito. O sea, ni idea tenemos a veces de lo que esté pasando. Pero sí hay algo, mis queridos, que dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, dentro de los que son limpios o limpiados, dentro de los justos, habrá un fervor inigualable. Y también antes de eso, habrá un fervor inigualable. Y ese tiempo de antes de que esto ocurra es ahora. Por eso yo les traigo a ustedes palabras que vamos a estudiar. Antes de que ese tiempo ocurra de que muchos serán limpios o de que el que sea injusto, que siga siendo injusto, de Apocalipsis 22:11. Y este también es prácticamente un tiempo donde previo a eso tenemos que estar en plena acción. De lo contrario, no vamos a poder participar de la eternidad con Cristo, que es nuestro más grande y único anhelo, es la eternidad con Cristo. Ahora, ¿por qué lo decimos así? Porque es una realidad, porque Cristo también que nos ha advertido, nos advirtió de una manera excelente y lo vamos a ver en un ratito. ¿Saben qué es lo que sucede, mis queridos? Que el sello final de Dios, el sello final de Dios para nosotros es la salvación. Y ahí justamente en ese texto de Daniel 10, de Daniel 12:10 y de Apocalipsis 22:11, es justamente ahí donde se va a hacer. Ahora bien, ¿qué podemos hacer nosotros? Hay muchas cosas que podemos hacer y que debemos hacer. ¿Ven? Para que ese acto salvífico de Dios nos llegue ahora. Porque después que Él salga del lugar santísimo, ya no habrá oportunidad. Ya todo estará sellado. Ya todo estará en cada cosa en su lugar. Para bien o para mal. Para vida eterna o para muerte eterna. Ahora bien, todos los llamados han atendido el llamado. No solamente atendido el llamado, sino entendido el llamado con decisión. Y quiero que me presten atención a esto. Decisión. Muchas personas están en la iglesia y están así. Muchas personas van a la iglesia y van así. Pero no tienen atención. O sea, en sí mismos no tienen atención. Quieren que le presten atención, quieren que lo visiten, quieren que le pasen la mano, quieren que le hablen a cada instante. Quieren y quieren y quieren. Pero en sí mismos ellos, conforme a la palabra, no se prestan atención. Entonces estos no tienen intención en la iglesia. Y ese es un problema serio. Es un problema serio. ¿Ven? Y esa decisión va un poco más allá de esa decisión y de esa intención. Y es que también sea hecha con prontitud antes que el sumo sacerdote Cristo salga del lugar santísimo. Todos debemos mirar cuándo Cristo va a salir. Y cada mañana pensar en mi vida, Cristo sale hoy. No importa, que las profecías que no se ha cumplido esto, no importa. ¿Por qué? Porque si usted muere, usted no sabe cuándo va a morir. ¿Ven? Si pasa un accidente, una desgracia. Entonces usted tiene que estar preparado para si Cristo sale hoy. Y eso es lo que ya se llama, o se puede decir, con prontitud. ¿Ok? ¿Quieren? Vamos al libro de Mateo. El libro de Mateo,
25, Mateo 25 es la parábola profética de Jesús. Una parábola extraordinaria. Una parábola que identifica con exactitud lo que estamos estudiando hoy. ¿Ven? Con toda exactitud lo identifica allí. Miren, la parábola es que el reino de los cielos, donde van a estar los redimidos, ¿ok? Donde van a estar todos los que profesan con sinceridad a Cristo, con sinceridad, con respeto, con temor, como el mensaje que da de Apocalipsis 14. ¿Ven? El reino de los cielos será, qué bonita esta expresión de Jesús, será semejante. Y ahí empieza Jesús entonces a poner la iglesia en alerta, en plena alerta. Será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Mis queridos, si nosotros vamos al versículo 3 de Mateo 25, el versículo 3, fíjense cómo dice. El versículo 3 de Mateo 25 dice, las insensatas, o sea, está hablando Jesús de la iglesia, ¿verdad? Y en la iglesia hay insensatos y sensatos. En la iglesia hay trigo, que está el bueno, y también hay cizaña. En la iglesia hay ovejas, pero también hay lobos. O sea, es una mezcla. Ahora, yo puedo saber si soy lobo o si soy oveja con mis actitudes internas, las que salen de dentro de mí. Y aquí Jesús está señalando un grupo que es nulo, pero que está en la iglesia, está dentro. ¿Ok? Está dentro. Y dice, las insensatas tomando sus lámparas, no. Mire, la única parte en toda esta parábola que Jesús nos dice, es la única parte que dice no. Es una cosa negativa. Es que estos tampoco van a participar de las bodas del Cordero. No van a participar. Dice, tomando sus lámparas, porque muchos podemos andar con la palabra, muchos podemos andar con el título y con el nombre de aparente hijo de Dios, o con la Biblia, o como fuere. Pero yo debo saber dónde me ubico, humildemente, no con orgullo, humildemente. Si hago bien, si hablo bien, una serie de cosas. ¿Ven? Y así mismo, mis queridos, el versículo 4, fíjense cómo dice ahora. Ven, hablando justamente de ese momento cuando Cristo pronto va a salir. ¿Cómo hay que estar? ¿Cómo está la iglesia hoy? Más las prudentes. Ve, hablamos en el versículo 3 de insensatas y ahora hablamos de prudentes. Y estos no tienen aquí el negativo. No tienen el negativo. Dice, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. O sea, hay dos elementos que hay que tomar. Que las insensatas, el grupo de insensatos, de negativos, no tomaron. Tomaron un elemento. Sus lámparas, claro, van para allí, van por donde quiera y están en la iglesia, tropiezan, hacen tropezar a otros, no se dan cuenta, siguen adelante y llevan una vida sin santidad. Y pelean con todo mundo. Y critican y hablan de todo mundo. E impiden que personas vengan, porque no solamente eso, también llevan cosas a personas y hablan cosas a personas que no son de la iglesia. Y es un problema. Y hablan muchas cosas que no deben hablar.
Por eso es que son insensatos, imprudentes. Y usted debe conocer, hágase un autoexamen, haga lo que yo hago. Por las mañanas yo hago mi autoexamen. ¿Qué mal, cómo le hablo yo a la gente? ¿Qué le digo a la gente? ¿Cómo soy? ¿Cómo actúo? ¿Cuál es mi servicio? ¿Cuál es mi servicio? Entonces, de esa manera ya uno se va identificando, porque si yo hago una cosa muy bonita frente a la iglesia, pero por detrás hago diabluras, entonces yo tengo que entender que soy un insensato. Soy un insensato. Y más insensato es cuando hago esas cosas y no pido perdón a Dios. Ni le pido perdón a Dios, ni tampoco le pido perdón a quien ofendí a mi prójimo. Entonces, yo tengo que entender en mi análisis de cómo es Dios, tengo que entender que soy un insensato. Insensato, y no solo insensato, sino orgulloso, porque tampoco pido perdón. Y digo, no, esto es para que no me, es para yo no dejarme pisotear del otro. Aquí no va eso. No, yo tengo que, si aquel habla fuerte, yo le hablo más fuerte porque yo no me voy a dejar pisotear de nadie. No. Si hubiese sido así, Cristo no vence. El silencio es el arma más poderosa del cristiano. El silencio. Cuando te atacan, debes sentir que te están atacando y que quien te está atacando es el enemigo. Por tanto, tú no respondas, tranquilo. Y en el momento que hay que responder, responde con paciencia, como Cristo lo hizo. Y serás catalogado como los sensatos, como los que tienen no solamente la lámpara, sino que también tienen aceite en sus lámparas. Y no solamente que tienen aceite en sus lámparas, sino también que tienen reserva extra ahí. Lo que da a entender que eso te califica como un sensato, como una persona que va a entrar a las bodas con el Cordero. ¿Ven? Y esas son las cosas que debemos ir buscando. El análisis de ya yo sé mucho, ya yo tengo años aquí en la iglesia, o no tengo ninguno y quiero conocer. Entonces tiene que entrar en ese ambiente para que seas calificado en aquellos sensatos, en aquel que es trigo, no cizaña, en aquel que es una oveja, un cordero, no un lobo, vestido de oveja. Si agarramos y vamos también al versículo 6 de Mateo 25, fíjense qué dice Jesús allí, Mateo 25, versículo 6. Fíjense qué dice allí. Muy específico está haciendo Jesús con el pueblo de hoy. Muy específico. Y nuestro deber es hacer caso a esa profecía, yo lo diría así, profecía, esa parábola profética de Jesús. ¿Ven? Hay que hacerle mucho caso y analizarla y pensarla y digerirla y ser realmente. Mateo 25, 6. Fíjense allí que nos dice el texto, ¿no? Mateo 25, 6 nos dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirlo. O sea, está haciendo una comparación de la forma como eran las bodas en el momento. Pero también es muy alusivo a lo que va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria, a recoger su novia, a recoger su esposa, su iglesia. Después que él salga del trabajo que está realizando en el santuario celestial, en el lugar santísimo específicamente, porque ya los otros lugares ya han pasado. Pero ahora él está en este lugar específico. Y ahí nos dice eso, ¿no? Que salid del esposo. Ahora, escuchen bien y miren bien lo que dice en el versículo 7. En el versículo 7, fíjense lo que el Señor nos dice ahí.
Mire, así dice. Versículo 7, Mateo 25, versículo 7. Así que el Señor está narrando lo que nos va a pasar. Entonces todas aquellas vírgenes se arreglaron y arreglaron sus lámparas también. Ahora bien, en este texto dice todas. Ahora, ¿qué va a pasar en la iglesia en los últimos días? Se va a levantar lo que vamos a leer en un ratito y lo que Dios nos manda a que hagamos. Y muchos van a entender, como leímos que dice Daniel 12:10. ¿Ven? Vamos a entender. Otros no van a entender y los van a llamar de fanáticos. Y otros se van a quedar allá, sí, qué bonito, qué bonito, ay, qué bonito predica, ay, qué bonito hizo. Y cuando vean lo que esté pasando, lo que vamos a leer en un ratito, cuando vean todo lo que está pasando, van a decir, ay, qué bueno, ay, qué bien, pero nunca harán nada por ellos mismos. Nunca harán nada para meterse en las filas de los sensatos, de aquellos que se levantan. ¿Para qué tú te levantas en ese momento? Tal vez te levante para accionar, ¿no? Tal vez te levante para recibir también el Espíritu Santo. Tal vez te levante para pregonar. Tal vez te levante. Tal vez te levante para recibir a nuestro Señor. Pero algunos se levantarán. Algunos se levantarán solo para quedarse inerte, ahí, tranquilos, sin ninguna fuerza interior que los mueva. El versículo 8 y 9, fíjense que dice, versículo 8, dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Cosa que es imposible, mis queridos. Eso debió haber sido antes. Y ellas, la gente, su compañero, su hermano, su hermana, su tía, quien sea, no puede darle función de espíritu en la iglesia. No puede. No puede tampoco transferirse eso, porque eso solamente lo da Cristo. La relación que usted tenga con Él, solamente eso es así. Así que no le pida el Espíritu Santo a su pastor, ni le pide el Espíritu Santo a su amigo o a su anciano o a quien fuere, no, o a su sacerdote. No le pida, que Él no tiene potestad para eso. Eso está en la sola potestad de Dios. ¿Ven? Así que ellas, como no pueden darle, y no es que ellas son egoístas, ellas le dicen, no, vayan donde los que venden, para que no nos falte a nosotras, ni a vosotras. ¿Ven? Vayan y compren como se compra. El momento de comprar es ahora, por así decirlo. Si comprar es relación estrecha con Cristo, entonces sí, compremos. Pero compremos sin precio económico, sin precio de dinero. Vengan y compren. Es lo que dice el Señor. Compren sin dinero. Vengan. Y es lo que justamente nos quiere advertir el Señor en todo esto, mis queridos. En todo esto el Señor nos quiere advertir. Es un retrato perfecto de lo que sucederá al final del tiempo de Dios en la cosecha. Eso es Mateo 25, la profecía más bonita que Cristo nos haya dado a los que estamos hoy en la iglesia, para una linda advertencia. Eso incluye, mis queridos, lo que un cristiano no puede hacer por otro. ¿Ven? No puede hacer un cristiano una cosa por el otro. Lo que esa persona debe hacer por sí mismo. Y ustedes saben y conocen muy bien los párrafos, ¿no?, donde nos dicen que la salvación es individual. Lo hemos leído y visto por doquiera. Que la salvación es individual. Y el hecho
de recibir el Espíritu o de ser puesto en el lugar de los sensatos por Cristo antes de salir del lugar santísimo, es asunto de búsqueda propia, personal. No es que mi esposa, o no es que mi esposo, o no es que mi hijo, no, es asunto personal. Porque personalmente también usted va a recibir el poder del Espíritu Santo para hacer la obra que Dios quiere para terminarla aquí en esta tierra. ¿Ven? Es un asunto, no es transferible. Eso es búsqueda personal con Cristo solamente. ¿Ven? Para esa crisis que se avecina, nadie puede recibir el Espíritu Santo por otra persona, por transferir. Solamente, mis queridos, los que hayan tenido ese carácter, esos que hayan reproducido ese carácter de Cristo en sí, estos son los que van a finalmente a tener el Espíritu Santo. Y eso, mi querido, lo tienes que elegir tú. Lo tienes que elegir. ¿Qué es la lámpara? Algunos piensan, bueno, ¿qué es la lámpara? ¿Qué es la lámpara? ¿Ven? Nosotros estudiamos muchas palabras de Dios. Es hacer algo por ti mismo. Esa es hacer algo por ti. Dedicar tiempo de calidad de estudio. Esa es la lámpara. ¿Ok? Esa es la lámpara. Dedicar tiempo, pero no un tiempo cualquiera, no un tiempo, porque un minuto es un tiempo. 3 minutos es un tiempo, 1 hora es un tiempo. Pero cuando dice aquí tiempo de calidad al estudio de la palabra, eso es el verdadero tiempo. Esa es la verdadera lámpara. ¿Saben por qué? Porque mientras más tiempo usted está con la lámpara, más aceite se le entra. Y cuando se llena, entonces va a la reserva y se guarda. Y ahí es donde Cristo nos quiere llevar, mis queridos. Ahí es. ¿Ven? A tener aceite en la lámpara, pero también tener reserva en ella. ¿Ven? Compartir. Mire, no solamente el estudio, hay algo muy interesante y es la oración y la meditación. Meditar. Si dedicáramos aunque sea unos 10 minutos, vamos a decir 3 veces por semana, aunque sea, debe ser diario, pero 3 veces por semana haríamos mucho, mucho, mucho. Y nuestro carácter se transformaría. Compartir la palabra en la actividad misionera. No dejarle esto al pastor. Aquí se acostumbra, yo no sé, me he encontrado con muchas personas que sí creen que el pastor es el dueño de la obra y quien tiene que hacer por mí todo. No. Yo les dije al principio que no estaban solo los discípulos cuando recibieron las palabras de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No estaban ellos solo cuando los ángeles se le acercaron y habían cerca de 500 personas más como parte de la iglesia, de los seguidores de Jesús. Algunos se juntaban en diferentes grupitos. Así lo dice el Espíritu Profecía también. Y fueron, y los discípulos iban y contaban a los grupitos las cosas como pasaban. Y todos también, cuando lo recibieron todos. No fueron solamente los discípulos que recibieron el Espíritu Santo. Así que tú eres parte de la iglesia y no es el apóstol Pedro solamente que tiene que hacerlo. No, también eres tú como miembro de iglesia. Tú que no has estudiado teología ni has ido a ningún otro, tú también eres parte de esa actividad misionera. ¿Ven? Así que tienes que hablarle a la gente de lo que Dios ha hecho en tu vida. Tratar bien a la gente. Tratar a la gente con mansedumbre, respirar, llevar programas donde tú estés sabiendo lo que vas a hacer y lo que vas a decir. ¿Ven? Para dominio del temperamento que llevas contigo.
¿Ven? Mensajes selectos. Ya me queda poco tiempo, pero mensajes selectos, tomo 1. Vamos a leer. Miren, hay mucho aquí que decir. Hay muchas cosas bonitas, pero le voy a leer algunos parrafitos. Mensajes selectos. Mensajes selectos, tomo 1. Y vamos a leer la página 426, perdón, 25 y 26. La 425 y 426. Ay, qué lindo dice aquí. Miren, aquí nos dice, escudriñe las escrituras como nunca antes todo lo que profese creer que el Señor viene pronto. ¿De acuerdo? Escudriñe. ¿Saben por qué? Miren, es mucho lo que tengo que leerle, pero le voy a leer pedacitos solamente. Pero quiero también hacerle comprender lo que aquí dice. Escudriñe. Si usted no escudriña, usted que tiene 2 ojos, o por lo menos 2 oídos, porque el que no puede leer, que por lo menos oiga. El que lee y los que oyen, esos son los que van a entrar. ¿Ven? O lee y piensa, o ponga otro que te diga y tú oye y atiende, y es lo mismo prácticamente. Es lo mismo. Ahora, aquí me dice, escudriñe. No solamente sea oidor, escudriñe. Y eso no es un mandato del pastor José Boro que le está hablando, no. Es la sierva del Señor. Y Jesús mismo también lo dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Claro está. El testimonio de Cristo son las sagradas escrituras. Y esto no es menos. El espíritu de profecía no es menos. ¿De acuerdo? Y aquí nos dice, escudriñen las escrituras como nunca antes todo el que profese creer que el Señor viene pronto. Oh. Y dice más, pues Satanás está determinado, oiga bien esta partecita, Satanás está determinado a probar todo artificio posible para mantener las almas en tinieblas. Y a veces usted oye a los hermanos, ay, que ora por mí. Ay, que ora. Está bien, el apóstol nos manda a que oremos los unos por los otros. Eso está bien, no es problema. Pero ¿y usted ora por mí? ¿Y usted ora por usted? ¿Y usted ora por los otros? Porque claro, a todo mundo ven, ora por mí, ora por mí. Y tú nunca orando con nadie, por nadie. No puede ser. Entonces, el relato completo de todo esto no solamente es que escudriñe, sino que también accione. La meditación es parte de la adoración interna suya. La acción misionera, la acción, es parte de la adoración a Dios. Si usted no hace actividad misionera desde su corazón, desde dentro, sin que nadie lo empuje, como les dije el día pasado a mi iglesia en un lugar, que hay miembros que vienen donde mí mucho, ¿no? Y hay miembros que son como los miembros carretilla. La carretilla, usted tiene que agarrarla y empujarla para que pueda caminar, pero no es así, no debe ser así que diga. No debe ser así. Por lo tanto, hágalo usted. Hágalo usted. Y aquí nos dice muy bien que Satanás está tratando de dejar a muchos en las tinieblas y cegar las mentes para que no vean los peligros que se avecinan. ¿Ven? De los tiempos en que vivimos. Estudie su Biblia, dice acá este párrafo. Dice mucho más todavía, ¿ven? Dice mucho más. Estudie su Biblia. Cada creyente con oración ferviente para que pueda ser
iluminado. Óigale, qué tremendo esto, ¿no? Iluminado por el Espíritu Santo en cuanto a lo que es verdad, a fin de que pueda saber más de Dios y de Jesucristo, a quien Él ha enviado. Escudriñad las verdades como si fueran tesoros, tesoros escondidos. Oh, mis queridos, tantas lindas cosas que dice. Otra vez dice, escudriñad las escrituras, pues en ellas son las que dan testimonio de mí. Si quisierais salir incólume, oiga bien esta palabra, si quieres salir airoso del tiempo de angustia, del tiempo que fuere, habéis de conocer a Cristo y sus propósitos. ¿Ven? Sí, la justicia de Cristo es su carácter. Eso es la justicia de Cristo, su carácter. Y dice que todos los anhelos de Cristo deben ser nuestros anhelos. Amar a Cristo, seguir a Cristo, confiar en Cristo. Pero hay muchos que hacen eso, pero no hacen su voluntad. Oh, mis queridos, es mucho el trabajo que debemos hacer y que tenemos que hacer. Y no solamente el trabajo es con Cristo. Claro, de por sí, por ende viene la iglesia, pero lo principal es yo con Cristo, porque puede ser que yo vaya, venga, brinque, salte, haga todo lo que fuere y no sea salvo. Así dijo el apóstol Pablo. No puede ser que yo entonces venga a ser reprobado en esto de la salvación. ¿Ven? ¿Qué nos dice? Palabras de vidas. Palabras de vidas. Nos dice también algo muy interesante. Mensaje selecto también. Nos habla. ¿Ven? El comienzo dice, escudriñe las escrituras como nunca antes. Aquí está otra vez, se repite la misma cita. Y antes que terminemos esto, ven, vamos a llegar a esta cita de la 268. 260. La multitud clamaba a Cristo. Las multitudes. Hay personas que anhelan, mis queridos, hay personas que anhelan con sinceridad de corazón. Anhelan y nosotros ahí tranquilitos, 260 de primeros escritos. Esta cita no quiero perderla. 260. Aquí está. Dice. Los que rechazan, oigan bien esto, los que rechazan, 260 de primeros escritos, dice, los que rechazaron el primer mensaje no pudieron recibir beneficio del segundo. Oigan bien ahora, tampoco pudo beneficiarles el clamor a medianoche que había de preparar para entrar con Jesús por la fe en el lugar santísimo. Y dice más, y por haber rechazado los dos mensajes anteriores, entenebrecieron de tal manera su entendimiento que no pueden ver la luz en el mensaje del tercer ángel. Queridos, no piensen que ya ese mensaje del primero y del segundo pasó. Hay que darle una revisión. Y si el mensaje del primero y del segundo me impactan, el tercero me va a impactar más porque ya estos dos, aunque pasaron históricamente, pero todavía están en mí. Yo debo temer a Dios.
Y yo debo saber el significado de temer a Dios. Debo saberlo con toda realidad. 68. La página 68. Al ver Satanás que su tiempo es corto, dice él, induce a los hombres a ser cada vez más egoístas y, oh, cuántas cosas dice aquí, cuántas cosas hay que leer, mis queridos. ¿Cuándo vamos a tener una reacción? Cristo, les dije, Cristo está pronto a salir del lugar santísimo. Y cuando Él diga del lugar santísimo, consumado es, hecho es, en ese momento ya tú tienes que haber estado sellado para el Señor. ¿Ok? Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ver nuestras vidas en nuestro caminar diario. Porque lo importante aquí es la salvación nuestra. Entramos a la iglesia con ese fin. Yo soy uno contado en el grupo de Cristo. Y hagamos todo lo posible por pertenecer a los 144,000, como nos dice la hermana White. Hagamos todo lo posible, porque si no alcanzamos eso, por lo menos nos quedamos en el patio, pero nos quedamos dentro. ¿Sí? Nos quedamos dentro, disfrutando de la eternidad con Cristo. Ese es nuestro propósito, mis queridos amigos y hermanos. Por eso te digo hoy, que Dios te ayude a encontrar paz, a encontrar tranquilidad. Que Dios te ayude a entender que debemos escudriñar las Escrituras para aliarnos con el Santo Espíritu de Dios. Y que Dios te bendiga grandemente y que nos ayude a encontrar en la patria celestial. Que Dios te guarde mucho.